En el corazón del Valle del Olvido, donde el polvo se metía hasta en los huesos y las cosechas parecían rezarle en vano al cielo, vivía don Gavino, un hombre de rostro endurecido, de manos curtidas y mirada cortante, trabajador, sí, pero también altivo, soberbio, jamás movía los labios para orar. Y si veía a algún anciano arrodillado junto al campo, suplicando por lluvia, soltaba carcajadas secas. Miren nomás, perdiendo el tiempo con rezos. El maíz no crece con rezos, sino con machete en mano. Decía, burlándose delante de todos. La gente lo evitaba, no porque fuera fuerte, sino porque su desprecio dolía. Más de una vez humilló a los más humildes, a los niños que vendían tortillas, a las viejas que ofrecían oraciones. Se creía invencible, dueño de la tierra, del tiempo y de su propio destino. Para Gavino, Dios era un invento de los flojos, algo que los débiles necesitaban para justificarse. Sus tierras, las mejores del valle, se las había ganado. Decía él, no con fe, sino con sudor y astucia. Y aunque la sequía golpeaba cada vez más fuerte, mientras otros rogaban al cielo, Gavino solo endurecía más el corazón, hasta que un día, como suele pasar en las historias donde el orgullo ciega, el destino le tendió una trampa. Fue una mañana cualquiera, cuando la niebla apenas se levantaba de los cerros. Gavino subió al potrero a recoger leña, desoyendo los consejos de los vecinos que advertían de la tierra suelta tras las últimas lluvias. «Solo los miedosos esperan a que el suelo cante», gritó, montando su mula con arrogancia. Pero el cerro, viejo y sabio, no escucha soberbias. En un parpadeo, la tierra cedió bajo sus pies. La mula resbaló, Gavino cayó rodando por la ladera, golpeando su espalda contra una roca escondida, un dolor seco, agudo, como si le arrancaran el alma, lo dejó tendido ahí, mirando el cielo rajado de nubes, incapaz de moverse. Cuando lo encontraron, estaba pálido, con los labios partidos, mascullando maldiciones contra todo y contra todos. Lo llevaron al puesto de salud, donde un médico sencillo, de manos temblorosas, le dio la sentencia que ni sus peores enemigos habrían deseado. La caída partió su columna, don Gavino. No volverá a caminar, nunca, nunca. Una palabra como piedra cayendo en un pozo seco. La fuerza, la soberbia, las risas crueles. Todo quedó aplastado bajo el peso de esa sentencia. Un hombre que se burlaba de los rezos, ahora ni siquiera podía moverse para arrancar una hoja de la tierra seca. Y fue entonces, en medio de su rabia, su humillación y su soledad, cuando la vida, o tal vez el cielo mismo, decidió tenderle otra clase de mano. Una mano pequeña, un niño, con pies descalzos y ojos brillantes como mañanas limpias. Pero Gavino, en ese momento, aún no sabía que ese niño no era cualquier niño. Desde aquel día, don Gavino se convirtió en un espectro dentro del pueblo. Sentado en su silla de ruedas desvencijada, con el rostro agrio y la mirada perdida, pasaba las tardes bajo el viejo guayabo seco de la plaza, como si el tiempo le escupiera en la cara cada minuto de su desgracia. La gente, la misma que antes evitaba su lengua filosa, ahora le evitaba por lástima, y eso era peor que cualquier castigo. «¡No me miren así, mendigos!». Llegaba a gritar con furia cuando sentía que alguien lo compadecía, pero ya no tenía el machete, ni la tierra, ni el respeto que una vez le temieron. Solo tenía el polvo, el eco de sus burlas pasadas, y la soledad. Una mañana fría, cuando el viento parecía traer consigo el lamento de las cosechas secas, un niño de 10 años se le plantó enfrente. Era flaco, con la camisa rota, los pies descalzos y el cabello alborotado por el viento. Pero sus ojos no tenían la tristeza de los pobres, ni la sumisión de los necesitados. Tenían fuego, una luz serena, imposible de ignorar. «Señor», dijo el niño con voz firme, «¿me permite ayudarlo a cruzar?». Don Gavino lo fulminó con la mirada.
Era incapaz de aceptar ayuda. Su orgullo, aunque roto, seguía tan vivo como su rabia. «No necesito tu lástima, mocoso. Anda a jugar con los demás». El niño no se inmutó, ni retrocedió. Simplemente sonrió, como si supiera algo que Gabino ignoraba. «No es lástima, señor. Es que puedo ayudarlo a que vuelva a caminar». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El viento cayó. Hasta el polvo pareció quedarse suspendido en el aire. Don Gabino soltó una carcajada amarga. «Tú, un escuincle andrajoso diciendo tonterías, ¿qué sabes tú de la vida, mocoso?». El niño no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada como quien respeta el dolor que otros aún no comprenden. «A veces, lo que el hombre no puede, Dios sí puede», susurró. Esa palabra, Dios, fue como una astilla clavándose en el orgullo de Gabino. Apretó los puños y escupió al suelo. «Dios no existe, muchacho. Si existiera, yo no estaría aquí pudriéndome como perro viejo». El niño levantó la vista y por un instante sus ojos parecieron brillar de un modo extraño, como brasas avivadas por un viento invisible. «Tal vez, señor, está así para poder conocerlo». Don Gabino soltó una risa seca, empujó las ruedas de su silla y se alejó, mascullando maldiciones. Pero mientras se alejaba, sintió, como una piedra en el zapato, que aquellas palabras del niño, simples y serenas, se le habían quedado prendidas en el pecho. Como un pequeño tizón encendido, que se negaba a apagarse. Los días pasaban pesados como nubes de tormenta y don Gabino seguía encerrado en su costal de huesos y orgullo, viendo cómo el mundo seguía girando sin él. Intentaba ignorarlo, intentaba convencerse de que el niño había sido solo una ilusión, una mala broma de su mente cansada. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada, firme, limpia, imposible de quebrar. «Dios puede». Las palabras le retumbaban en la cabeza como martillazos. Una tarde, harto de sí mismo, de la lástima de los demás y de su propia sombra, decidió volver a la plaza. No para buscar nada, solo para demostrar a sí mismo que aquel encuentro no había significado nada. Pero ahí estaba, el niño, sentado sobre la piedra vieja frente al guayabo seco, como si hubiera sabido que él regresaría, como si lo esperara. Esta vez no dijo nada. Solo lo miró, con la paciencia de quien sabe que las semillas no germinan con gritos, sino con tiempo. Don Gabino bufó, empujó su silla de ruedas y pasó de largo. Pero no pudo evitar mirar de reojo al pequeño, quien, sin perder la calma, se levantó y caminó a su lado. «No vine a molestar, señor», dijo con voz tranquila. «Solo vine a recordarle que aún puede levantarse». Gabino apretó los dientes. «¿Levantarme? ¿Tú qué sabes de eso, chamaco? ¿A poco eres doctor? Cuando la vida te pisotee de verdad, cuando sientas que el suelo se te escapa bajo los pies, entonces vienes y me hablas de levantarse». El niño no se defendió. Solo caminó en silencio junto a él, como quien acompaña a un herido que ni siquiera sabe que sangra. Por fin, cuando Gabino ya estaba por explotar, el niño habló de nuevo. «Señor, no es su cuerpo el que necesita levantarse primero». El campesino frenó su silla bruscamente. «¿Y qué se supone que es entonces, sabiondo?». El niño, sin miedo, sin arrogancia, le respondió como quien ofrece una verdad simple. «Es su corazón, don Gabino. Es su corazón el que está caído». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el alma del viejo. Porque aunque no quisiera admitirlo, algo dentro de él sabía que era cierto. Toda su vida había creído que podía solo, que no necesitaba a nadie, que era más fuerte que todos, incluso más fuerte que Dios. Y ahora, ahí estaba, inútil, roto, solo. El niño se agachó frente a él y puso una mano pequeña sobre su rodilla inmóvil. «Si me deja, puedo ayudarle a ponerse de pie». «No yo, señor.
sino el que me envió. Don Gavino quiso reírse, quiso gritarle que se largara, quiso levantar el puño y espantarlo como a un perro callejero, pero no pudo, porque en esa mano, en esa voz, en esos ojos, había algo que no sabía nombrar, algo que hacía mucho no sentía, y contra todo lo que su razón gritaba, contra su terquedad y su orgullo, una parte diminuta de su alma rota se aferró a esa chispa, como un hombre sediento se aferra a la promesa de una gota de agua. Aquella noche, don Gavino no pudo dormir. El viento soplaba entre los tejados agrietados del pueblo como si arrastrara viejas memorias. Y él, atrapado en su cama, miraba el techo de barro como si pudiera encontrar ahí una respuesta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Dios, a quien había negado toda su vida, aún tuviera algo para él? El orgullo luchaba dentro de su pecho como un animal acorralado. Gavino se revolvía, gruñía, apretaba los puños, pero tampoco podía ignorar que en el fondo quería creer, aunque fuera una vez. Y entonces, justo antes de que el alba manchara de gris las montañas, sintió algo. Un leve cosquilleo en sus pies dormidos, apenas un susurro, un temblor insignificante, pero real. Contuvo la respiración. ¿Había sido su imaginación? ¿Un mal sueño? No. Allí estaba, una sensación débil, como si algo muy dentro se resistiera a morir. Gavino se quedó inmóvil, el corazón martillándole en el pecho. Por primera vez en años, sintió algo. Al amanecer, sin saber bien por qué, dejó que lo llevaran a la plaza de nuevo. Y como si todo estuviera escrito en un libro invisible, el niño ya lo esperaba. Sentado en la misma piedra, con los mismos pies descalzos, con la misma mirada limpia que parecía verlo todo. Don Gavino, derrotado y cansado, se detuvo frente a él. No dijo una palabra. El niño se acercó, puso una mano sobre su hombro y sin levantar la voz dijo: ¿Está listo? Gavino tragó saliva. Listo no estaba, nunca lo estaría. Pero la vida no espera a que uno esté listo. Asintió apenas, con un movimiento torpe de la cabeza. El niño sonrió, como quien ve brotar la primera hoja en tierra reseca. Se arrodilló frente a él, cerró los ojos, y en un susurro que parecía alzarse como humo entre los rayos del sol, oró. No fueron palabras grandilocuentes, no fueron fórmulas mágicas. Fue simple, una súplica nacida del alma. El viento Gavino sintió el calor, un calor tibio que le subió desde los pies inmóviles hasta la espalda encorvada, una corriente viva, como si la tierra misma quisiera devolverle la vida. Cerró los ojos, sintió el cosquilleo hacerse más fuerte, sintió sus piernas temblar, como ramas viejas que aún quieren sostener el peso de la vida. «Intente, señor», dijo el niño en voz baja. Gavino apretó los dientes. Todo en su cuerpo dolía, cada músculo gritaba, pero había algo más fuerte que el dolor: la esperanza, la fe. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido seco, intentó mover un pie, y para su asombro lo logró. Un pequeño movimiento, apenas un temblor, pero suficiente para saber que el imposible ya no era tan imposible. Sus ojos, secos por años de orgullo, comenzaron a humedecerse, y entonces, apoyándose en los brazos de la silla, don Gavino intentó levantarse. El mundo entero pareció detenerse, todo quedó suspendido en ese instante, mientras el hombre que había negado a Dios, el hombre que había humillado a los humildes, el hombre que se había creído invencible, comenzaba a ponerse de pie. El primer intento fue torpe. Sus piernas temblaban como ramas al viento, incapaces de sostenerlo. Pero don Gavino no se rindió. Apoyó las manos en los descansabrazos de la silla de ruedas, cerró los ojos y con un esfuerzo que parecía partirlo en dos, se puso de pie. No fue un acto glorioso, no hubo aplausos, no hubo milagros ruidosos como truenos. Fue lento, doloroso, pero fue real. Ahí estaba,
de pie sobre sus propios pies cansados, mientras el viento le rozaba el rostro, como si el cielo mismo le acariciara, la vergüenza vieja que por años había cargado en el pecho. Sus rodillas flaquearon, y antes de caer, el niño de pies descalzos lo sostuvo con la fuerza silenciosa de quien no necesita músculo para levantar un alma. Gabino, entre sollozos secos y jadeos temblorosos, cayó de rodillas. Pero esta vez, no por debilidad, cayó de rodillas agradeciendo, sin palabras, solo con lágrimas que mancharon el polvo reseco bajo su rostro curtido. El niño se arrodilló a su lado y sin decir nada colocó una mano sobre su hombro. No hacía falta más, la vida entera estaba contenida en ese gesto. Ahí, en medio de la plaza polvorienta, bajo un cielo partido por el sol, el hombre que se burlaba de Dios terminó orando sin saber rezar, llorando sin saber llorar, creyendo sin saber cómo. Cuando finalmente logró levantarse otra vez, el pueblo entero, que había observado en silencio desde las sombras, rompió a llorar también. Mujeres, hombres, ancianos, niños, todos cayeron de rodillas, no porque Gabino caminara, sino porque en aquel momento todos entendieron que no había fuerza humana capaz de torcer el destino, solo el amor de un Dios que nunca se rinde con nadie. Días después, don Gabino no quiso regresar a su vieja vida, vendió sus tierras, sus pocas pertenencias valiosas, y con ese dinero levantó en el Valle del Olvido un pequeño centro de ayuda, donde los viejos, los enfermos y los olvidados pudieran ser atendidos con dignidad. Lo llamó la Casa del Segundo Amanecer, pero la historia no terminó allí. El niño, aquel pequeño de 10 años que había encendido la chispa, seguía visitándolo cada día, acompañándolo en las tardes largas, enseñándole a mirar el mundo con ojos nuevos, hasta que una tarde, bajo la sombra fresca de un nuevo guayabo plantado por Gabino mismo, el hombre miró al niño y le preguntó: «¿Quién eres de verdad, muchacho?». El niño sonrió, esa sonrisa tranquila que ya no era de este mundo, y respondió: «Solo alguien que vino a recordarle que Dios siempre tiene la última palabra». Y con esa respuesta sencilla, el pequeño se despidió. Caminó por el sendero polvoriento, perdiéndose entre la luz del atardecer, como si nunca hubiera pertenecido del todo a este mundo. Don Gabino, de pie, con el corazón limpio y los ojos al cielo, supo en su alma, sin necesidad de explicaciones, que había recibido mucho más que un milagro. Había recibido una nueva vida, una vida que ahora sí valía la pena agradecer cada amanecer.